Bienvenidos a todos. En esta clase vamos a ver cómo se puede dibujar diferentes tipos de elementos roscados utilizando este software, que es un complemento del AutoCAD Mechanical, que nos permite realizar diferentes tipos de dibujos de elementos mecánicos utilizados en nuestra especialidad de una manera rápida y sencilla. Si se fijan en esta pantalla, que corresponde al AutoCAD Mechanical, veremos que prácticamente tiene todos los comandos que tiene el AutoCAD. Tiene todas las opciones para dibujar diferentes figuras geométricas, como ser líneas, polilíneas, círculos, pero tiene otros elementos más que son necesarios para nuestro caso. Existe una parte donde se tiene el menú de contenido. Si entramos a esta parte de contenido, vamos a ver que existen diferentes opciones para dibujar elementos roscados, diferentes elementos de unión, como ser pernos, tuercas, chavetas. Existen opciones para dibujar o realizar diferentes tipos de orificios, ya sea orificios ciegos, orificios roscados. Existen opciones para dibujar ejes, que lo vamos a utilizar bastante más adelante. Y dentro de los ejes podemos dibujar engranajes, podemos dibujar rodamientos, podemos dibujar bujes. Existe la opción para dibujar también perfiles, diferentes tipos de perfiles estructurales, tapones, lubricadores, anillas de ajuste, motores incluso. Este icono es nuevo en esta versión. Anteriormente no había esta opción de dibujar motores de diferente tipo. También se puede hacer análisis dinámico, análisis de esfuerzo en diferentes tipos de componentes, dibujar diferentes elementos roscados, digo también diferentes elementos como ser resortes y otras aplicaciones más, ¿no? También tiene para dibujar otros símbolos como ser símbolos de acabado superficial, símbolos de soldadura, referencia a elementos, lista de materiales, pues es bastante completo. Entonces, de hoy en adelante vamos a utilizar este software, que es muy útil para nosotros, y seguramente ustedes lo van a usar bastante en su formación profesional. Empecemos entonces realizando algunos ejemplos de aplicación, dibujando elementos roscados. Aquí tengo ya dibujado dos placas que los voy a unir mediante elementos de sujeción. Fíjense, dos placas que están en corte acá. Una placa que tiene 20 unidades de espesor y la otra que tiene 30. Me he puesto estas líneas de referencia para colocar elementos de unión justamente en esos lugares. Entonces, ¿cómo voy a empezar a dibujar elementos de unión roscados? Entro a la parte que dice contenido. Luego entro a la parte que dice conexión por tornillo. Se va a abrir un menú, se va a abrir una ventana que me va a dar opción a poder dibujar diferentes elementos roscados. Fíjense, acá tengo diferentes configuraciones para poder dibujar tornillos, para dibujar volandas, para dibujar orificios pasantes, orificios ciegos, roscados. Por la parte inferior tengo también opción para dibujar más volandas, tuercas de sujeción y pasadores de sujeción. Veamos esta primera opción donde dice tornillo. El AutoCAD tiene una librería bastante amplia donde están todos los elementos roscados que existentes en el mercado. Fíjense en esta ventana que se ha abierto, tenemos diferentes elementos de sujeción que yo puedo escoger. Veamos el dibujo de un perno de cabeza hexagonal. Aquí se va a abrir todas las opciones que existen para dibujar pernos de ese tipo, con brida, cabeza cuadrada, rosca regular. Están todos los tipos de pernos que existen en el mercado, son pernos normalizados. Existen roscas regulares en pulgadas, rosca tipo Whitworth. Existen las roscas también métricas. Veamos este ejemplo de la rosca métrica. Hago clic sobre mí mismo. Y aquí el AutoCAD me pregunta si quiero una vista frontal o quiero una vista lateral.
Le digo que quiero una vista frontal. Y aquí el AutoCAD me dice qué tipo de elemento roscado quiere. O sea, qué tipo de filete. En este caso son métricos. Por esta la M por delante. Y luego tenemos el diámetro. Le diré para este caso M12. Ya. Haremos primeramente el dibujo de un solo perno. Le digo siguiente. Me va a dar la opción para dibujar el elemento roscado con diferentes formas de representación. Una vista normal, una vista donde voy a ver solamente aristas ocultas, otra donde no voy a poder ver la parte central y otra donde voy a poder ver un corte parcial. Haremos primeramente la normal, después vamos a ver estas opciones. Le digo finalizar. ¿Qué me pregunta aquí el AutoCAD? Mecánica me dice especifique el punto de inserción. Fíjese acá abajo en la barra de herramientas. La barra de comando, perdón, se llama barra de comando esto. Me dice especifique el punto de inserción. Le digo, quiero que me dibuje a partir de este punto. Y luego me dice especifique el punto final. En la parte de abajo, fíjense, especifique el punto final de la conexión por tornillo. Entonces el punto final sería este de acá. Hago clic. Y el AutoCAD me va a dibujar el perno que he escogido en ese lugar que he elegido. Aquí, fíjense, puedo escoger el tamaño. Si voy estirando hacia abajo, puedo tener más largo. Es el tamaño, por ejemplo, M12 por 7.75 de módulo y 90 de largo. Ahí tengo el mismo, pero de 80 de largo. Ahí tengo de 70. Ahí tengo de 65. Es el mínimo que puedo coger. Hago clic y ya está dibujado. Ya está dibujado el perno que he elegido, fíjense, con todas sus características. Según la norma. Otra cosa que puedo hacer acá es, para saber qué tipo de perno es este, hago clic sobre esta marquita que tiene acá. Se me va a abrir una ventana, me dice que es un perno hexagonal del tipo ANSI, que tiene estas características. M12, tiene un diámetro de 12, un paso de 1.75 y un largo de 65. Ahí están todas las características. Descripción, perno hexagonal. Veamos la otra opción que existe para dibujar ya con otros tipos de elementos. No solamente el perno, sino vamos a dibujar también la tuerca y también vamos a dibujar algunas volandas por ahí. Entro a la opción conexión por tornillo. La ventana normal. Aquí también puedo escoger, fíjense, dice vista frontal o también puedo poner la vista superior o la vista inferior. Aquí también puedo escoger si quiero la vista inferior o la vista superior del elemento. En este caso la frontal. Escojo primeramente el tipo de elemento de unión. En este caso un perno cabeza hexagonal. Se va a abrir esta opción para poder escoger el tipo de perno que he utilizado anteriormente. Este métrico. Una vista frontal. M12. También le voy a poner una volanda en la parte superior. Una volanda plana. Puede ser también cuadrada o redonda la volanda. Yo digo redonda solamente. Esta. M12 también. Y por la parte de abajo le voy a colocar otra volanda. Puedo poner dos incluso. Normal, no. Podría haber hecho también de presión. Hay también de presión. Escojo cualquiera de esas. Y al final la tuerca. La tuerca también puede ser hexagonal o puede ser de cualquier otro tipo. Fíjense, aquí existen diferentes opciones también. Yo digo hexagonal. Hay diferentes tipos de pernos hexagonales, con brida, sin brida. Escojo el primero, la vista frontal. Ya está todo escogido.
Entonces, siguiente. Me dice, especifique el punto de inserción, que sería este de acá, y el punto final, que sería este de acá, ¿no? Me da las coordenadas de ese punto. Me dice que está empezando en el punto X igual a tanto, en el punto Y tiene un largo de 50, el espesor, y el ángulo es 270, es vertical. Siguiente, le digo que quiero la vista normal y finalizar. Aquí me abre una opción, una ventana donde me dice que existen diferentes tipos de volandas, las volandas que hemos escogido, ¿no? Existen más angostas y más anchas. El primero tiene un diámetro exterior de 24 y el segundo tiene de 30. Bueno, me quedo con la primera por defecto y le pongo a aceptar. Para el segundo igual me dice, para la volanda que está abajo, me dice que existen dos opciones y le digo aceptar. Y ya está. Fíjense, ya he dibujado de manera rápida el perno, una volanda aquí arriba, una volanda aquí abajo y la tuerca. Si quiero saber características de la volanda, hago doble clic acá. Aquí está, me dice arandela de muelle cónico con estas características, ¿no? De la tuerca lo mismo puedo saber. Tuerca hexagonal ISO 4032 M12. Es bastante sencillo. Ahora veamos la otra opción que se puede utilizar también. Cuando no tengo, digamos, las placas en corte. Estas son las mismas placas, pero voy a hacer el dibujo de los pernos, pero no con las planchas en corte. Entro a la opción conexión por tornillo. Escojo el perno. Cabeza hexagonal. Escojo el tipo métrico con el cual hemos estado trabajando. Una vista frontal. M12. ¿Ya? Y una tuerca. Puedo escoger volandas de todo tipo. Abajo le pondré una volanda de presión, a ver. Una volanda de presión, como en este caso, de este tipo, y una tuerca. Una tuerca cabeza hexagonal y una normal como esta. Una vista frontal. Siguiente. Me dice especifique punto de inserción. Les digo este. Punto final me dice este. Estas son las coordenadas. Siguiente. Ahora sí voy a utilizar esta opción que dice oculto. Me va a mostrar aristas ocultas solamente de la parte central de unión. Esta. Y finalizar. Y ahí está. Dibujado con aristas ocultas. Puedo hacer lo mismo con las otras opciones, ¿no? Repetiremos lo mismo con las otras opciones de visualización. Conexión por tornillo. Tornillo. Cabeza hexagonal. Escojo el tipo métrico. Hay en pulgadas de todo tipo. Hay también con cabezas diferentes, con canales para usar con desarmador. Hay diferentes tipos, ¿no? Lo bueno es que todos estos pernos se pueden encontrar en el mercado. O sea, son pernos estándar que existen en el mercado. No son pernos, digamos, que se dibujan sin ningún tipo de especificación. La frontal. Haremos directamente la tuerca solamente. Cabeza hexagonal. Vista frontal. Siguiente. Punto de inserción este y el punto final este. Siguiente. Ahora digo este tipo de vista, ¿no? Donde no se vea la parte central. Finalizar. Y ahí está. Tengo una línea de referencia que lo he dibujado anteriormente, que lo puedo borrar. Con eje de simetría incluso, ¿no?
No se ve la parte de adentro, solamente se ve la cabeza del perno y la tuerca que tenemos por debajo. Esa sería otra forma de dibujar. Y la otra forma, finalmente, veremos. La otra forma sería con un corte parcial, ¿no? A ver, lo mismo con un corte parcial. Cabeza hexagonal. La apertura de esta pantalla va a depender de la memoria que tenga la computadora. Puede ser más rápido o más lento dependiendo de la memoria disponible que tenga la computadora. Parte frontal, M12, bueno. Y la tuerca abajo. Voy a poner 2 tuercas también. Siguiente. Punto de inserción sería este de acá y el punto final sería, puedo poner con cualquier ángulo también, no siempre tiene que ser vertical, puede ser horizontal también, con cualquier ángulo, ¿no? Ahí están las coordenadas y las características donde se va a insertar el perno, ¿no? Siguiente. Ahora digo en sección. Finalizar. Y ahí está, un corte parcial, donde se puede ver cortado las 2 placas en esa partecita para poder visualizar ese tipo, ¿no? Esa sería otra opción. Pero esta forma en la cual hemos dibujado no es correcto porque en la práctica se hace de otra forma, fíjense. Vamos a ver cómo en la práctica hay que hacerlo. Voy a posicionar ahí. En la práctica ya les comentaba en la clase teórica de que para poder unir 2 piezas mediante un perno, primeramente hay que hacer el orificio. ¿Cómo voy a meter este perno acá si no tengo practicado todavía el orificio acá? Primeramente tengo que practicar el orificio en las dos placas. Entonces con el AutoCAD se puede hacer eso. Fíjense cómo vamos a hacerlo. Conexión por tornillo. Tornillo, escojo primeramente el tipo de tornillo o de perno, como quieran llamarlo. Cabeza hexagonal. Busco el métrico. Una vista frontal. M10 vamos a escoger esta vez. Y una tuerca. No. Antes, pero tengo que escoger. Antes voy a escoger esta opción que dice orificio, agujero. Tengo que practicar un orificio entre las 2 placas. Agujero. Aquí me dice qué tipo de agujero quiero. Pasante. Con qué tipo de holgura quiero perforar las 2 placas. Ajustado, normal, holgado. Bueno, ajustado le pondremos. Y ya está, seleccionado el orificio. Todo lo que estoy seleccionando está marcado con una X, fíjense. Se nota clarito la diferencia de color. Luego una tuerca. La tuerca hexagonal. Vista frontal. M10 y listo. Siguiente. ¿Qué me dice? Aquí fíjense lo que pregunta el AutoCAD. Siempre que fijas en eso, dice, especifique el punto inicial del agujero. El agujero tiene que empezar acá, ¿no? En la parte superior de la placa primera. Especifique el punto final del orificio. Tengo que perforar hasta acá. Pasante. Ahí están las características del orificio, todo eso. Siguiente. Quiero esta vista normal. Y finalizar. Ahí está dibujado ya. Pero ¿cuál es la diferencia entre este dibujo, donde no hicimos el orificio, y este otro? Pero fíjense acá. Aquí existe un espacio, un pequeño espacio, fíjense, entre el diámetro del perno y el orificio. Eso quiere decir que inicialmente hemos hecho un orificio entre las 2 placas para que el perno entre suelto. El perno entra suelto y se ajusta mediante esta tuerca en la parte inferior.
Esa es la forma real, la forma práctica en la cual se tiene que hacer en la práctica, digamos, la unión mediante dos placas utilizando un perno, haciendo inicialmente un orificio. Ahora puedo utilizar otra opción en la cual voy a hacer la unión mediante un solo perno, enroscándolo en esta segunda placa, no en la primera, sino en la segunda. La primera voy a perforar solamente y la segunda voy a hacer un orificio roscado. Veamos esa opcióncita. Salir, entro otra vez a conexión por tornillo. Tornillo. Escojo primeramente siempre el tornillo. Tipo de cabeza, hexagonal. Para seguir con el mismo ejemplo. Escojo el métrico. Este es otro tipo de perno en todo caso. Métrico también, hexagonal, parte frontal. M10, ¿está bien? Siguiente. No, siguiente no. Antes tengo que escoger el orificio, ¿no? Voy a perforar con orificio pasante la primera placa. Entonces le pongo agujero. Pasante cilíndrico. Holgado le pondré en este caso, holgado. Después la segunda placa voy a hacer orificio roscado. Orificio. Aquí me dice orificio roscado, sí. Roscado. ¿Quiero un orificio pasante? Sí, no quiero ciego. Enseguida vamos a hacer la opción de orificio ciego. Pasante. Regular, regular. Listo. Y la tuerca por debajo. Una tuerca hexagonal. Frontal. M10. Siguiente. Ahora sí, fíjense lo que me pregunta. Especifique el punto de inserción del primer orificio, dice. El primer orificio comienza acá y termina acá. Y me dice, especifique el punto final del segundo orificio. El segundo orificio termina acá. Y ya está. Ya he definido las dimensiones de los dos orificios. Uno pasante y el otro roscado. Le pongo siguiente. Una vista normal. Y finalizar. No se ha encontrado ningún perno válido, dice. O sea que el perno que he escogido no existe en esa longitud, en esta longitud de 50. Seguramente existen más pequeñitos, pero en esa longitud que he escogido no existe. Por eso me dice aquí no se ha encontrado ningún tamaño válido. Entonces tengo que volver a escoger otro tipo de perno que tenga una longitud adecuada, ¿no? Entonces no, digo acá, cancelar, y voy a entrar otra vez a escoger otro tipo de perno. Puede salir ese error. Hay que tomar en cuenta de que cuando sale ese error, quiere decir que no existe un perno de ese tipo que he escogido. Que existe, puede ser más pequeñito o existe muy largo. Repetimos otra vez entonces esto. Tornillo. Buscamos otro perno que tenga mejor característica. El primero que hemos escogido existe diferentes longitudes. Métrico, de acá, parte frontal. M10, bueno. Ahora escojo el orificio pasante. Pasante cilíndrico, habíamos dicho, holgado. Escojo la parte del orificio roscado. Orificio roscado, pasante, normal y la tuerca. Eso es rápido. Si sabemos que queremos dibujar, pues no hay problema. Parte frontal y listo. Siguiente. Me dice, especifique el punto inicial de inserción del primer orificio, de acá hasta acá. Y el punto final del segundo orificio, hasta acá. Siguiente. Quiero una vista normal como esta. Y finalizar. No se ha encontrado ningún tamaño válido. Dice, no, o sea, no me he encontrado tampoco ningún tamaño de ese perno. Vamos a escoger otro un poquito más grande. Por decir M12, a ver si existe en ese. Siguiente. Siguiente.
No, tampoco. Me parece que en la figura no está bien. Aquí tengo que... La figura tiene que estar, digamos, completamente visible para que pueda introducir esos elementos. Esto lo estoy haciendo intencionalmente para ir probando diferentes opciones. Cuando salga ese error, ustedes sepan de qué se trata, ¿no? Cuando estén haciendo la práctica, se les sale el error, pues seguramente no van a saber de qué se trata y van a tener problemas en querer dar solución al mismo. Puedes coger un M12, que es más grande, para no tener problemas. Un orificio, más rápidamente, pasante cilíndrico, holgado, un orificio roscado, orificio roscado, pasante, regular y una tuerca hexagonal. Normal, parte frontal. Siguiente, primer orificio que sería este de acá, acá, y el segundo que sería hasta acá. Siguiente, una vista normal, finalizar. No me quiere sacar ese perno por el tamaño, dice. Tengo que escoger otro. Se puede presentar este tipo de problemas, pero hay que ver cuál es el que vamos a elegir de un tamaño adecuado. Entonces decimos, ¿no? Entonces, como existen pernos más pequeños, lo que voy a hacer es lo siguiente, fíjense. No voy a utilizar un orificio pasante, si no voy a utilizar un orificio. No voy a poner además perno. Sin perno lo voy a hacer. Ya. Lo puedo borrar el perno acá. Ya. Sin hacer sin perno, porque no voy a utilizar perno, voy a utilizar como elemento de sujeción la segunda placa. Siguiente. Siguiente. Finalizar. Fíjense cómo ya puedo ir estirando el tamaño del perno que requiero. Ese es un perno de longitud 35. Este es de 40. Este es de 45. Entonces cojo el tamaño que requiero. De 40, digamos, hago clic y listo. Fíjense aquí la figura que hemos obtenido. En la primera placa, ¿qué es lo que tenemos? En la primera placa, ¿qué es lo que tenemos? Un orificio pasante. Fíjense el espacio que existe acá, entre el diámetro del perno y el orificio. Es un orificio pasante. No está roscado. Pero la segunda placa sí tiene rosca. Fíjense esta parte de acá, la segunda placa tiene rosca. Y ahí está dibujado de manera correcta, ¿no? Está roscado la segunda parte. Ahora, otra opción que podría dibujar es que la segunda placa tenga rosca, pero que no pase la rosca, que no tenga un orificio pasante, sino que llegue hasta cierta parte solamente. Haremos ese ejemplo más para que quede claro ya todo esto. Volvemos a repetir, conexión por tornillo. El tornillo buscamos acá. Cabeza hexagonal. M10. Bueno, solamente eso. Ahora voy a hacer un orificio pasante en la primera placa. Ajustado, digamos, que no tenga mucha holgura. Un orificio ciego voy a hacer en el segundo. Agujero roscado, ciego le voy a poner, como en este caso, ahí. Ya, normal y listo.
Y he hecho el orificio pasante y el orificio roscado. Siguiente. Ahora me pregunta, especifique el punto inicial del primer orificio, que sería este de acá, y llega hasta acá. ¿No ve? Siguiente. Una representación normal. Finalizar. Ahí está, fíjense. Aquí puedo escoger el tamaño del perno que voy a utilizar. Le digo hasta ahí. O hasta ahí. Hago clic. Y ahora me dice hasta dónde quiere la perforación. La perforación, la segunda placa, hasta dónde quiere. Le digo hasta ahí. Y ya está. Fíjense cómo me ha dibujado. El perno este que he escogido llega hasta acá solamente, hasta acá. Mientras que el orificio que he practicado para realizar el roscado llega hasta acá. ¿No? Es un orificio ciego, no es pasante. Y en la primera placa, si fíjense, también tiene holgura, ¿no? Tiene holgura. Un poquito más ajustado, que en este caso, este más holgado, fíjense. Existe más espacio entre el orificio y el perno. Este es más ajustadito. Uno puede escoger cualquiera. Entonces es la forma en la cual se va realizando los diferentes tipos de dibujos de elementos roscados. Hay que ir practicando, no es más que practicar, realizar diferentes tipos de unión. Podemos utilizar diferentes tipos de elementos de conexión, existen varios. También podría ser la vista superior, fíjense acá. Digamos que quiero dibujar la vista superior de este perno de acá. Voy a dibujar la vista superior. ¿Cómo se vería la vista superior? Conexión por tornillo. Le digo superior. Escojo el perno. Hexagonal había sido ese en el caso. Teníamos perno hexagonal. Teníamos uno métrico. Parte superior. M12 era ese perno. Siguiente. ¿Qué dice? Especifique el punto de inserción. Puedo decirle que quiero acá. Esas son las características. Y finalizar. Especifica un valor de GL1, o sea, largo, me está pidiendo el largo del perno. Tengo que colocar el largo del perno. Creo que era esto de 65. Y finalizar. Me da diferentes opciones. ¿No? Seleccionar el tamaño de la pieza. Existen diferentes longitudes de 80, de 90, de 100, de 110. Le digo el primero, de 80. Aceptar. Y ya está dibujado. Fíjense, he dibujado la vista superior de este perno. También podría haber dibujado la vista inferior aquí abajo. ¿No? Veamos la diferencia que va a existir entre esos dos dibujos. Aquí abajo voy a dibujar la vista inferior. Conexión por tornillo. Vista inferior. Escojo el tornillo. Hexagonal. Hexagonal métrico. Parte inferior. Era M12. Siguiente. Me dice, especifique el punto de inserción. Bueno, acá. Tengo que poner largo de 80. Finalizar. Bueno, de 100 también puede ser, no hay ningún problema. Aceptar. Y ahí está. Fíjense cómo ha dibujado según la norma. Cómo se va a ver el perno, viéndolo desde la parte inferior. ¿No? El diámetro interno en 3/4 de circunferencia y el diámetro externo en línea continua. Fíjense también que si aplico la función esta de
visualizar el espesor de las líneas, aquí está. Hago clic acá. Fíjense, todo está con el espesor correspondiente. Y no es más, ¿no? Aquí también tiene su característica. Perno hexagonal, la vista superior. Y listo. Bueno, para que vayan practicando esto, les voy a mandar también una práctica para que vayan realizándolo, el dibujo correspondiente. Pero por su cuenta vayan haciendo diferentes dibujos. Hay diferentes elementos de unión, no solamente estos pernos de cabeza hexagonal. Existen varios tipos de pernos que se puede ir escogiendo. Bueno, por esta clase vamos a quedar en eso. Nos vemos la siguiente. Gracias.